Ok, me van a disculpar, pero había olvidado dar inicio a la grabación en la plataforma de Zoom, entonces me voy a regresar un poquito a lo substancial para no desperdiciar lo que ya hemos compartido. Decíamos que lo que nos reúne en esta oportunidad tiene que ver fundamentalmente con el principio 31, la lección 31 y una mirada al capítulo 3, la percepción inocente. Pero que creo por la profundidad solo nos vamos a enfocar en el subcapítulo 1, la expiación sin sacrificio, que además nos parece absolutamente pertinente con lo que nos plantea la lección 31. Repito, nos dice el principio 31, los milagros deben inspirar gratitud. Claro, porque cuando mi percepción ha sido corregida, lo primero, el efecto de cuando me hago consciente de que se ha dado esa corrección es la gratitud. Ahora, si no siento gratitud, entonces significa que no estoy alerta de que efectivamente estoy transitando un milagro, ¿sí? Gratitud, pero no reverencia. Y esta partecita a mí me parece súper interesante porque la gratitud es un sentimiento, es un efecto y un sentimiento, una emoción genuina, sentimiento y emoción genuina que resulta del, oye, antes lo miraba de esta manera y esto fue corregido. Pero cuando yo me voy a la reverencia de ese milagro, yo estoy convirtiendo la corrección de esa percepción, que finalmente es lo que hace el Espíritu Santo cuando yo le entrego mis interpretaciones, yo lo estoy convirtiendo en un ídolo. Y también al convertirlo en un ídolo y establecer esa relación de reverencia hacia el milagro, me estoy condenando a no apreciar otros milagros, a distanciarme del rol que tenemos nosotros como obradores de milagros y preguntarle todos los días a Jesús, ¿qué milagro quieres tú que haga yo hoy? ¿Qué milagros están dispuestos para ser obrados por mí? No es que yo voy a hacer el milagro per se, es que mi mente alineada al Espíritu se convierte en un vehículo a través del cual terminas siendo esa presencia agradable, terminas siendo esa posibilidad en la vida de una persona capaz de poderle hacer saber algo que la persona lo necesita en ese momento y cambia la percepción. Entonces, al hacer ese cambio de la percepción, evidentemente se genera un milagro. Cuando nos dice entonces, repito nuevamente la frase, los milagros deben inspirar gratitud, no reverencia, debes dar gracias a Dios por lo que realmente eres. Claro, cuando nosotros damos gracias al Padre por ser sus santos hijos, pues estamos siendo absolutamente conscientes. Una muestra, es una manera de calibrar que estamos siendo conscientes de que tengo la conciencia, valga la redundancia en el uso de la palabra, de que efectivamente esta, soy la santa hija de Dios. ¿Ok? Bien, bienvenida Carmencita. Bien, nos dice, continuamos con el principio, los hijos de Dios son santos y los milagros honran su santidad, que ellos pueden ocultar, mas no perder, tal cual. Yo puedo no estar consciente de mi santidad, lo cual es la manera más expedita de ocultar mi santidad, porque en el momento que nosotros comenzamos a sentirnos absolutamente santos, en ese momento nosotros nos estamos identificando con el Padre, estamos aceptando la paternidad de Dios. ¿Ok? Ahora bien, cuando entonces yo oculto, es decir, no soy consciente de lo santo que soy, eso no significa que no llegará el momento en el que yo me haga consciente de que soy santo. Por eso dice entonces que ellos ocultan, mas nunca podrán perder. La santidad no es posible que se pierda.
Ya por el hecho de ser hijos del Padre, ya se es santo y es una cualidad de la extensión del amor del Padre. La santidad no está en riesgo independientemente de lo que estemos pensando y de lo que estemos haciendo. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Nuestra santidad no es inmutable y es impermanente. Ahora, que yo no sea consciente que sea santa y que al no ser consciente de mi santidad también asumo de que no, de que la santidad es solo para unos porque se comportan de determinada manera, tengamos en cuenta el discernimiento que hacíamos recientemente respecto del punto de la voluntad. Cuando nosotros estudiamos la palabra voluntad, podemos hacernos consciente que la palabra voluntad tiene que ver con la corrección de la conducta. Entonces, si mi voluntad es igual a la de Dios, significa que yo estoy pensando como piensa Dios. Pero cuando yo espero que Dios piense de manera de como yo quiero que piense, vamos a desarrollarlo por aquí. Cuando yo quiero que piense de una manera y no tengo alineado mi pensamiento al pensamiento amoroso del Padre. Yo tengo un pensamiento de, por ejemplo, quiero un carro nuevo. Y sucede que la voluntad del Padre es que yo tenga paz. Si yo decido asignarle la tenencia del carro, mi paz, bueno, las probabilidades de que el carro nuevo se distancie en el tiempo, lleguen a mí y para materializarse, son altas, porque no estoy alineando mi pensamiento al pensamiento del Padre. Si la paz, si mi paz se mide por la tenencia o no de un carro nuevo, entonces no estoy comprendiendo de qué va realmente la paz. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque incluso cuando revisamos lo que nos dice el solo título de la lección 31, nos dice, no soy víctima del mundo que veo. Y allí evidentemente nos da el tremendo poñoyazo y la mente cotufera nos revienta. ¿Por qué? Porque efectivamente asumir mi responsabilidad en el mundo que vivo es la consecuencia de mis pensamientos, es asumir que todo esto que llamamos destino, todo esto que llamamos profecías que se cumplen, ojo con la proyección colectiva, ojo con la preferencia que tenemos por ese dualismo que lo único que hace es mantenernos atados. Ojo con eso. Sabemos que todos estamos en alguna etapa en el sendero espiritual. Están quienes en los primeros peldaños necesitan mucha comprobación y buscan desarrollar criterios de fe. Cuando ya tenemos un caminito andado, entendemos que la fe amerita comprobación y que en mi certeza de la unidad del Padre, en la certeza de ser su santo hijo, su santa hija, en la certeza de saberme esa unidad con el Padre, al final lo único que me puede sostener es esa certeza. Entonces ya la fe no la necesito, porque pase lo que pase, sé que todo forma parte exactamente de esa voluntad de Dios. Pero cuando yo quiero que las cosas sean de una manera y tengo patrones de medición, entonces necesito fe, porque la fe amerita confirmación. Es una etapa en nuestro proceso de comprensión espiritual, pasar, trascender la etapa de la fe para llegar a la etapa de la certeza. En la fe, yo espero que algo pase, que Dios intervenga y que suceda algo, que algo cambie. En la fase de la certeza, lo que pasa es lo que tiene que suceder. No sé si en este punto me hago comprender, si tanto los amigos que están por TikTok, a los cuales les doy las gracias por estar allí presentes, ¿verdad? Como los que están por Zoom o YouTube tuviesen en este punto algo que preguntar, que aportar, que comentar,
pues agradecida para poder avanzar en el siguiente punto respecto precisamente de lo que nos dice la expiación sin sacrificio, que es el subcapítulo con el cual pues estamos abordando este principio 31. Sobremanera teniendo en cuenta que es un principio que hace referencia a la identidad, a nuestra verdadera identidad, teniendo en cuenta, como decíamos más temprano, que hay un conjunto de principios dentro de los 50 que abordan la santidad, otros abordan la salvación, el perdón, los milagros y otros que abordan puntualmente, como este, el criterio de identidad. Si no hay entre los que están en Zoom y a ver por acá, ok. Si no hay comentarios, ok, hola Loisy, hola Carmencita, que se encuentran por aquí por Zoom. Perfecto. Vamos a ver por acá por YouTube. Ok. Hola, Mailen. Hola, mi amor. ¿Cómo estamos? Por aquí alguien que está Bueno, aquí conectándome, me estoy conectando por YouTube. excelente. Alguien por aquí nos dice que tiene una pregunta. Bueno, vamos, esperamos por la pregunta. Dice, esperar por algo que deseamos teniendo toda la fe puesta en ese deseo. ¿Cómo podemos abordarlo cuando este deseo no se cumple? Interesante la pregunta. Caro 007, creo. No sé si Carolina será. Ah, hola. Meleida Hidalgo. Ok. Hola, Meleida, bienvenida. Ve mi corazón. Hay algo que ha influido mucho en estos Para tiempos que no te vayas yo y se han abordado a través de lo que se llama Por la acá. aplicación de la ley de la manifestación. Lois, y mi corazón, si apagas el audio, el micrófono, te lo agradecería, mi amor. Ok, bien. Decía entonces, fíjate, una cosa es la ley de la manifestación, ¿verdad? La ley de la atracción, donde nos planteamos tareas, tenemos un mapa de deseos, de objetivos y de cosas que queremos alcanzar. Este es un patrón de enseñanza que busca algo distinto, bastante diferente de lo que representa un curso de milagros. En principio, cuando yo tengo la necesidad de manifestar, es porque todavía estoy en una etapa precisamente de dualismo. Aquí me voy a precisar algo. La espiritualidad tiene 4 escalones. El dualismo puro, donde asumo que existe un arriba, un abajo, un adentro, un afuera, donde tenemos la creencia de que después del Big Bang, pues surgió el mundo físico y hay una voluntad para que el mundo físico sea. Luego tenemos un segundo escalón que es el semidualismo, donde ya entendemos de que ese que quien ha creado el mundo físico, pues no debe necesariamente estar inspirado en el amor, porque si nos vamos incluso a los génesis de muchas y a las cosmogonías de muchas religiones, pues se nos describe a un Dios caprichoso, a un Dios que condiciona, un Dios que pone límites. Allí vamos efectivamente generando un discernimiento que nos permite adentrarnos en el semi-no dualismo y entender que el mundo físico no es real, es una ilusión. Y que lo que es real, que lo asumo que es invisible a mis ojos, ¿verdad? Pero es lo esencial. Ya eso me prepara a la experiencia del no dualismo puro, que es lo que plantea un curso de milagros, donde la relación es sin intermediarios. Fíjate que en un curso de milagros no se hace referencia a jerarquías, a pídele a este para que te dé aquello. No, todo es absolutamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde el Padre es todo amor,
el Hijo, en el ejercicio de su libre albedrío, tuvo un pensamiento que decidió simplemente pensarlo. ¿Y qué hizo Dios? Dios asumió que entonces iba a activar un pensamiento, y este pensamiento es finalmente el Espíritu Santo, que a mí siempre me gusta hacer mención como si se tratase de un tablero, donde tengo el switch ego y el switch Espíritu Santo, para que siempre el Hijo tuviese el acceso, el recuerdo, mientras estuviese en ese sueño, ¿ok? De que existe una memoria, el recuerdo de la verdad inmemorial y la esencia puntual del espíritu. Desde allí, entonces, aparentemente tenemos dos mentes, una mente errada y una mente correcta. Desde la mente errada, ella tiene deseos, se fundamenta en el principio de la necesidad. Por eso es que tengo la necesidad de manifestar cosas y prepararme para atraer cosas. No estamos diciendo que eso esté mal, es una etapa en el sendero espiritual y eso es muy personal. Luego viene entonces, cuando yo me activo desde el Espíritu Santo, yo sé que absolutamente la verdad del reino está en mi interior, que la unidad del Padre no se ha perdido una sola nota del himno celestial, en consecuencia, no estoy separada del Padre, solo estoy inserta en la ilusión, en un sueño de separación, donde por lo pronto tenemos este cuerpo con este personaje, ¿sí? Entonces, ¿quién tiene el deseo de manifestar y tiene fe en que hayan cosas que se puedan dar? Cuando todavía estamos en esa etapa, pero esa no es una etapa para sentirnos condenados, simplemente el curso nos lleva, nos motiva a ir al siguiente nivel, donde desde la certeza, pues no es que no haya nada que pedir y no haya nada que esperar, es que simplemente no sentimos necesidad, no tenemos necesidad, no se da ese requerimiento desde la necesidad. Estoy aquí únicamente para ser útil al espíritu. Recordemos la lección de la oración de la página 30 del capítulo 2, ¿verdad? Estoy en representación de aquel que me envió. En ese momento, tal como nos lo dice incluso la primera lección, nada de lo que veo significa nada, nos estamos apartando, como lo hacía Jesús, lo que decía Jesús. Jesús decía, no me vean a mí, vean a mi Padre. No vengo en nombre mío, vengo en nombre de mi Padre. ¿Y por qué fue cuestionado y los del Sanedrín no pudieron, Caifás y todos los del Sanedrín no toleraban que él dijera que él venía en nombre del Padre y que no lo vieran a él sino al Padre? Ese tendría que ser nuestro patrón mental. No soy yo, es mi Padre. Estoy aquí únicamente para ser útil al Espíritu. El Espíritu vive en totalidad. El ego tiene necesidad. Entonces, es importante tener en cuenta esta diferenciación. Pero ojo, eso no nos exime de que nos dispongamos a cumplir con el propósito del Espíritu Santo, no desde la necesidad, sino desde la disposición como servicio de que efectivamente estamos aquí únicamente para ser útil al Espíritu. Es decir, es otra forma de decir, no me vean a mí, vean a mi Padre. No vengo en nombre mío, sino vengo en nombre de mi Padre. Es otra manera de decirlo. No sé si lo que te he dicho puede dar respuesta a tu pregunta, Neleida. Ok. Mientras Neleida nos escribe y nos responde, por acá por Zoom, entonces consultamos. ¿Cómo vamos? ¿Nos vamos comprendiendo, haciendo entender? Ok. Y por acá por TikTok, wow, Dios santo. Ajá. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Ay, don Miguel, no te había visto. Saludos, don Miguel. Ok, Mairet.
No entiende Mayret. Ok. Hola Mayret, bienvenida. Muchísimas gracias por haberte conectado. ¿Qué exactamente es lo que no entiendes, corazón? Lo que hemos explicado de las etapas del proceso de, de la espiritualidad o... Ok, perfecto. No entendí mucho, sorry. Tranquila, lo que pasa es que sí, al principio cuesta, porque cuesta no porque no seamos capaces de entenderlo. No es que es un tema de capacidad, es un tema de comprensión espiritual que se va entrenando la mente a medida que vamos estudiando un curso de milagros. ¿Ok? Fíjense bien, tanto Mayret como Neleida. Este, Cuando yo tengo la necesidad de que se me manifiesten cosas, de manifestar cosas, la necesidad, fíjate, la necesidad, quien tiene la necesidad es el ego, no el espíritu. Cuando yo me concibo y me admito en mi identidad espíritu, no tengo necesidad, porque incluso aún no habiendo mucho en la cuenta, no habiendo mucho en la nevera, doy por sentado que simplemente lo que corresponda ha de llegar. Y llega, pero ya no es desde la necesidad. Ok, no entiendo cómo puedo abordar cuando algo a lo que le tenía mucha fe, lo tenía bajo oración y no se dio. Mi corazón, porque en la oración petitoria, cuando nosotros nos buscamos conectarnos con el Padre, en un petitorio de una o de varias cosas, repito, estamos partiendo inconscientemente desde una identidad de escasez. Me estoy percibiendo a mí mismo en escasez. Esa percepción de escasez esa percepción de escasez ya hace que yo tenga unas expectativas muy altas para que lo que yo quiero se dé. Y cuando no se da, cuestiono que la voluntad de Dios no haya sido exactamente a la mía. ¿Ok? Ajá, esto es algo que yo deseaba desde el amor, desde la paciencia, no desde la necesidad. Bueno, Neleida, lo que te podría decir es que si no se dio en el momento que esperabas que se diera, no te voy a decir una frase de mero conformismo, porque a veces usamos frases como parches, ¿verdad? Para no asumir nuestra responsabilidad. Y es precisamente el tema de que soy responsable de lo que pienso, soy responsable de lo que veo. Y cuando yo elijo, tengo la libertad de elegir los sentimientos que yo quiero experimentar. Y sé que esta parte es muy ruda. También tengo unos objetivos que alcanzar. Entonces, es posible que lo que sí sea importante, que puedas hacer una revisión mucho más profunda de cómo están tus pensamientos o estaban tus pensamientos de expectativa respecto de esa situación. Porque si lo estabas desde la paciencia, desde el amor, y asumes que no era necesidad, pero tú esperabas que se diera, la espera hace que haya una necesidad. Es una manera disfrazada, es una manera de disfrazar el sentido de la necesidad. ¿Ok? Porque entendamos que hay un nivel que es consciente y otro que es inconsciente. ¿Ok? Entonces, yo lo que te invitaría es a una revisión un poco más profunda, primero de la situación, el escenario, y si lo que tenía la situación además involucra a otros hermanos o a otra persona. Y eso es importante a tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque al yo ser responsable del mundo en el que vivo, ¿ok? Al yo ser precisamente el autor del mundo en el que vivo, si algo no se me corresponde, pues la revisión tiene que ser para mí, en lugar de cuestionarme porque no se haya dado,
y porque presuntamente no hice lo suficiente para que se diera. Lo que probablemente estaba necesitando, entre comillas, necesitando, o que fuera importante que y entregarle este deseo al Espíritu Santo para que la percepción de ese deseo pudiese ser corregido por el Espíritu Santo. Sí, opera tal cual cuando entregamos una percepción porque necesita corrección del Espíritu Santo. Todos los deseos finalmente son percepciones que nosotros tenemos. Todo lo que nosotros deseamos. Permisito que voy a conectar aquí la compu. La batería se estaba agotando. Todas las cosas que nosotros deseamos parten de una premisa, de una necesidad. Y lo que es importante aquí también a tener en cuenta es a no caer en la confusión de niveles. Es decir, en el cielo somos unidad y esa abundancia. En la tierra, en este nivel físico, pues tenemos tareas que hacer. Porque vuelvo al punto de la fe. Si yo le pongo fe, yo estoy esperando confirmación de eso en lo que yo tengo fe. Que eso se dé. Por eso es fe. ¿Ok? Por eso es fe. Ahora bien, cuando en lugar de fe, yo tengo la certeza, no que se dé, sino que sea lo que sea que se dé, forma parte de la voluntad del Padre y que de eso soy responsable, allí yo me estoy moviendo en certeza. Y es lo que hace la gran diferencia. Quisiera saber si en este punto y explicado de esta manera, pues se puede, me estoy haciendo comprender. ¿Ok? Ok. Hola Gilbert, un gusto verte, mi amor. Besitos. ¿Cómo están? Feliz noche. Buenas noches, mi amor. Bien. Llegué tarde, ¿cómo es? Entré porque llegué tarde del trabajo, pero tenía la idea de entrar. Ok, perfecto, bienvenido. Bueno, todos los martes vamos a estar por acá abordando precisamente principios y lecciones hasta cerrar el ciclo de las 50 lecciones. Vamos por el principio y la lección 31. Bien, Chévere. vamos a continuar. Este punto no va a dejar de no ser matizado en el desarrollo de lo que ahora viene. Volvemos al principio y lo que nos dice el principio. Los milagros deben inspirar gratitud, no reverencia. Y fijémonos, por ejemplo, ok, vamos a fijarnos en que entregamos al Espíritu Santo la percepción de necesidad de conseguir un puesto de estacionamiento que nos permitiese estar más cerca de la puerta central al edificio, al centro comercial, al lugar de trabajo. Y efectivamente, cuando llegamos, conseguimos el mejor puesto de estacionamiento. ¿Qué pasa cuando yo, en lugar de sentir gratitud, paso a reverenciar esa experiencia? Voy a convertir esto de el Espíritu Santo me consigue los mejores puestos de estacionamiento. Ya no es, logré conectar con el Espíritu Santo porque el objetivo de conseguir el puesto de estacionamiento a su vez forma parte de un objetivo principal y es lo que voy a hacer en ese lugar, ya sea cumplir una función laboral, ya sea simplemente ir y hacer X diligencia. Cuando yo me quedo en el punto, siempre el Espíritu Santo me consigue puesto de estacionamiento, yo estoy reverenciando ese milagro. Y cuando yo reverencio ese milagro, yo estoy convirtiendo, generando una idolatría y estoy convirtiendo además esa experiencia de milagro en la posibilidad de simplemente quedarme estancada. ¿Por qué? Porque si me quedo allí y lo reverencio, lo que va a suceder es que en el futuro solo voy a aspirar milagros, no para la corrección de mi percepción, sino para conseguir cosas. En algún punto ya no voy a conseguir necesariamente siempre puesto de estacionamiento,
Y cuando eso pase, voy a sentir que efectivamente no se me dio, que le tenía fe y no se me dio. Pero es que estoy generando una reverencia hacia un resultado específico. No, es distinto a Espíritu Santo, deseo conseguir un puesto de estacionamiento porque estoy alcanzada en esta ilusión de tiempo, estoy alcanzada de tiempo, y a lo que voy es precisamente a continuar con tu propósito en mi mente. Servir, ser tu instrumento para el encauce de tu mensaje con las personas con las que yo vaya a interactuar. Eso es distinto, donde el puesto de estacionamiento no es el objetivo principal. Es una acción que favorece el que pueda llegar a tiempo para precisamente cumplir con la función. Pero ¿qué puede suceder? Que no consiga el puesto de estacionamiento, quede un poco más distante y cuando llegue, las personas citadas aún no han llegado. O por el contrario, me están esperando y en la espera, mientras esperan, las personas pudieron conversar un punto que tenían pendiente por tratar desde hacía días, desde hacía tiempo, y ese tiempo de espera les ha permitido tener un poco de intimidad y poder conversar. Entonces, el milagro probablemente no fue el conseguir el puesto de estacionamiento. El milagro se dio porque en mi mente, al servicio y al propósito del Espíritu, permitió que estas personas, ya sea entre ellas o por mi presencia, simplemente se pudiese tratar un punto que estaba pendiente desde hacía cierto tiempo. Entonces, cuando nosotros generamos reverencia hacia los milagros, nos aferramos a resultados específicos cuantificables. Cuando nosotros alineamos nuestra mente a la del espíritu, nuestro sentido de gratitud nos mantiene en una experiencia de milagros no cuantificables, sino cualificables, es decir, de momentos de plenitud, momentos cualitativos, de calidad, de calidez, de sentirme bien. A eso hace mención y referencia esta primera frase del principio 31. ¿Qué nos encontramos nosotros en expiación sin sacrificio? Para quienes tengan el libro, pueden irse a la página 39, ¿ok? En el párrafo 1. Nos dice incluso, hay otro punto que debe quedar perfectamente claro antes de que pueda desaparecer cualquier residuo de temor que aún esté asociado con los milagros. ¿Ok? Porque cuando un residuo de temor que esté asociado a los milagros, ¿cuál es? Que el milagro que yo desee no se cumpla. Y es un poco lo que está en la línea del planteamiento de Neleida Hidalgo. ¿Ok? No se cumpla. Pero cuando decimos, bueno, toca revisar en la profundidad, aquí es donde nos vamos a lo que está exactamente en la parte más profunda de nuestro inconsciente. La crucifixión no estableció la expiación, fue la resurrección la que lo hizo. Y aquí Jesús amplía y nos dice, son muchos los cristianos sinceros que no han entendido esto correctamente. Nadie que esté libre de la creencia en la escasez podría cometer tal equivocación. Si se examina la crucifixión desde un punto de vista invertido, y es aquí donde el mensaje del curso puede ser un poco chocante porque hemos aprendido de manera invertida. ¿Ok? Dice, parece como si Dios hubiese permitido e incluso fomentado el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno. Esta desafortunada interpretación que surgió como resultado de la proyección ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios. Y aquí hago un silencio porque de las no sé cuántas veces que he leído esto, no deja de generarme un movimiento interno. ¿Por qué? Porque precisamente ha sido tal el programa cultural de la Matrix allí de que nuestra interpretación de la crucifixión sea invertida,
que la gran ganancia es que hayamos hecho del temor a Dios algo importante en nuestras vidas. Y es verdad, ¿qué padre amoroso va a tomar a su hijo o a uno de sus hijos y lo va a someter a una cadena de sufrimiento? Un padre amoroso no hace eso, no lo hace. ¿Ok? Dice, tales conceptos antirreligiosos se infiltran en muchas religiones. El auténtico cristiano, sin embargo, debería hacer una pausa y preguntarse, ¿cómo iba a ser posible esto? ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar el tipo de pensamiento que sus propias palabras han señalado claramente que es indigno de su Hijo? Entonces, cuando vemos lo que nos plantea al principio 31, los milagros deben inspirar gratitud, no reverencia. Es que cuando voy en modo reverencia, voy modo ego. Continúa al principio y nos dice, debes dar gracias a Dios por lo que realmente eres. ¿Y quién soy? ¿Quién eres? Tu realidad es espíritu. Tu espíritu está eternamente en estado de gracia. Cuando nosotros nos identificamos como espíritu, pues nos experienciamos en la abundancia. Repito, así la cuenta bancaria esté en -0 y así la nevera esté medio vacía. Y sin embargo, no la vas a ver medio vacía. No vas a ver el vaso medio vacío, vas a ver el vaso medio lleno. ¿Ok? Entonces, el Padre es amor y en la extensión de su amor, esta designación de que la crucifixión signifique la posibilidad efectiva de que precisamente Él dispuso a uno de sus hijos que sufriese por ser bueno, el discernimiento nos debe dar la posibilidad de plantearnos, aquí hay algo que no tiene lógica, porque el amor no puede llevar consigo ni sufrimiento, ni castigo, ni exclusión, ni desprecio. Aquí hay algo que no. Entonces, comenzamos, ahí entramos entonces como cuando hablábamos de la escalera de la dualidad, semidualismo, semi-no dualismo y dualismo puro. Bueno, aquí ya estamos en esa frontera de ese escalón del segundo al tercero, donde me estoy planteando que hay una lógica distinta a la que quizás no alcanza a entenderla, pero de la manera como lo he aprendido, no es lógico, porque o Dios es amor o no es amor. Y cuando nosotros, y como dice el principio aquí, los hijos de Dios son santos y los milagros honran su santidad, que ellos pueden ocultar, mas nunca perder. Entonces, asumirme santo hijo de Dios, asumirme santa hija de Dios, es hacer el trabajo. En principio sonará disociado, sonará, pero nos va a ir llevando de la mano poco a poco a entenderlo en un nivel de mayor profundidad. Siendo la hija de Dios, siendo la santa hija de Dios, siendo el santo hijo de Dios, no puede ser que el sufrimiento forme parte de mi experiencia, porque quien sufre es el ego. Y si mi ego está en su modo sufrimiento, entonces tengo que discernir. Y aquí es donde se adentramos entonces en el terreno de la asertividad, pero no una asertividad cuyo fundamento es precisamente la identidad egoica. Es una asertividad fundamentada y sostenida en el criterio, mi realidad es espíritu y mi espíritu está eternamente en estado de gracia. Cuando podemos sostener que nuestra realidad es espíritu, se los comparto por absoluta eh, eh, experiencia, ha sido mi vivencia y creo que lo he compartido ya por esta vía en otras oportunidades. En algún momento de mi vida, en una experiencia no tan distante en el tiempo, yo me aferré
a una frase del curso que dice, el amor perfecto expulsa el miedo. Si hay amor perfecto, si hay miedo, es porque no hay amor perfecto. Y de allí sobrevino una fuerza, una fortaleza interna que me sostuvo en una decisión contundente, ¿ok? En una decisión contundente. Y esa decisión trajo consigo paz, porque la certeza de que si hay miedo, no hay amor perfecto. Y que si el amor perfecto expulsa el miedo, pero si aún así persiste el miedo, es porque no estoy en amor perfecto. Y si esto involucra a otra persona, pues tampoco la otra persona está en amor perfecto. Cuando entonces nosotros podemos hacer uso de estos recursos, y esta es una frase para mí en lo particular muy poderosa. El amor perfecto expulsa el miedo. Ok, si estoy sintiendo miedo, no estoy desde el espíritu, estoy desde el ego. ¿Cuáles son las necesidades que tiene el ego? Aunque esté disfrazado, ¿verdad? De parches espiritualoides, creyendo que estoy en paz. ¿Ok? Entonces, por eso es importante tener en cuenta la célebre oración de la página 500. Soy responsable de lo que pienso. Vale decir, soy responsable de lo que veo. ¿Ok? Más adelante, en la misma página, en el párrafo 2, nos dice la primera frase, la mejor defensa, como de costumbre, consiste en no atacar la posición de otro, sino más bien de proteger la verdad. Y esto nos recuerda a lo que nos plantean ya Jesús más adelante en el capítulo 17 respecto de de la verdadera empatía. La verdadera empatía, ¿verdad? No me va a decir a mí, pobrecita, me da lástima, me da cosita y tengo que consolar, tengo que apoyarlo. La verdadera empatía me recuerda que yo soy Cristo. La verdadera empatía recuerda que soy la santa hija de Dios y que esa santidad no es un parche, es realidad. Esa verdadera empatía nos conduce a reforzarnos en ese criterio de identidad. ¿Ok? Quisiera saber si en este punto existe alguna pregunta, algún comentario por hacer para poder pasar entonces a la otra fase. En esta oportunidad no preparé nada a nivel de PowerPoint porque quería que fuese un poco más interactiva, un poco más dinámica. ¿Ok? Si alguien quiere compartir alguna pregunta, algún comentario, pues somos oídos para poder continuar entonces. Ujú. Ok, si no hay preguntas ni comentarios, perfecto. Continuamos entonces en la siguiente fase, que tiene que ver básicamente con las palabras textuales de Jesús en este punto. Fíjese bien, continuamos en el párrafo 2, ¿ok? En la frase 4, cuando nos dice, con frecuencia, la persecución termina siendo un intento de, entre comillas, justificar la terrible y errónea percepción de que Dios mismo persiguió a su propio Hijo en nombre de la salvación. ¿Ok? Ni siquiera las mismas palabras tienen sentido. Y es así. Un padre todo amor no va a condenar a su hijo, no va a sacrificar a su hijo. Y si además se ha portado bien, lo ha hecho todo bien, se ha identificado con el Cristo, pues simplemente Jesús llega a la cruz producto de la proyección colectiva, porque eran los valores de la época. Y él lo tomó como una experiencia todo amor, pero no como un sentido de reclamo ni un sentido de, oye,
mi padre, cónchale, se las trae, porque pudo haber determinado otro destino para mí. Más adelante, en el mismo párrafo nos dice, es tan esencial eliminar cualquier pensamiento de este tipo que debemos asegurarnos de que nada semejante permanezca en tu mente. Y aquí nos dice Jesús en primera persona, yo no fui, entre comillas, castigado porque tú fueses malo. La lección completamente benévola que la expiación enseña se echa a perder si se mancilla con cualquiera de las formas en que esta clase de distorsión se manifiesta. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? Que la interpretación invertida que se hace de la crucifixión es una disociación cognitiva, porque su sentido lógico es ilógico, no tiene una lógica real. Es decir, su fundamento es débil, porque es absolutamente contradictorio. De allí que su lógica no sea lógica. Cuando vamos entonces nuevamente a lo que nos dice la lección 31, no soy víctima del mundo que veo, y esta lección nos los dice inclusive al inicio del primer párrafo, es una declaración de emancipación. Es allí donde nosotros tenemos que asirnos de comprender que la lógica del espíritu es distinta de la lógica del ego. Ambos tienen argumentos muy bien fundamentados, pero aquí es donde tenemos entonces nosotros que tomar una decisión. ¿Me voy a regir por la lógica del ego? ¿Hacia dónde me dirige la lógica del ego? ¿A la necesidad? ¿Al conflicto? ¿Al campo de batalla, cumpliendo todos los roles del campo de batalla? ¿Hacia dónde me lleva entonces la lógica del espíritu? Por encima del campo de batalla, la lógica del espíritu me lleva a recordar quién realmente soy, en esencia y en substancia, no en la forma. De tanto recordar, porque esto es un entrenamiento mental, de tanto recordar esta identidad, aunque no la sienta, progresivamente voy a comenzar a sentir esta verdadera identidad como algo más cierto, algo más real. De allí entonces que se comprenda la frase de Jesús, es posible vivir en este mundo sin ser de este mundo. ¿Ok? Entonces, volvemos al principio. Los milagros deben inspirar gratitud, no reverencia. Debes dar gracias a Dios por lo que realmente eres. Y lo que soy no tiene nada que ver con lo que tengo, con lo que aparento y con lo que hago. Lo que soy es esencia. Remite a la esencia. Vámonos a estos verbos copulativos del español. Ser, estar, parecer y tener. El parecer, el estar y el tener remiten al ego, mientras que el ser, al ser esencia, al ser substancia, a lo que remite es al espíritu que somos. A lo que se remite es al espíritu en esencia, no en apariencia. ¿Ok? Hasta ahora me voy haciendo comprender. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No todos a la vez, si no, continuamos entonces. Bien, en el párrafo 4 nos dice Jesús, el sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo. Procede únicamente del miedo. Y los que tienen miedo pueden ser crueles. Cualquier forma de sacrificio es una violación de mi exhortación de que debes ser misericordioso, al igual como nuestro Padre en el cielo lo es. Ok. Entonces, si algo no se me da como yo quiero que sea, no tiene que ver con la crueldad del Padre. Repito, si yo tengo fe que se dé,
Yo estoy empujando, estoy desde la necesidad y estoy empujando que algo sea como no le corresponde ser. Así vaya a todos los cursos de Joe Dispensa. El mensaje Joe Dispensa es muy poderoso, pero es muy distinto a un curso de milagros. Repito, porque cuando yo tengo deseos, parto de de la necesidad, de la carencia, de la escasez. Cuando yo tengo un propósito, una cosa es tener deseos y otra cosa es tener un propósito. Mi propósito, tu propósito es ser el instrumento, estar al servicio del espíritu. Ok, eso, estar al servicio del espíritu implica que la idea ego, la idea cuerpo, se pone, se aparta para que el flujo de mente y de pensamiento estén alineados al espíritu. Y lo que viene de allí siempre va a ser inspiración. Y nos vamos a sentir con un nivel de inspiración divina permanentemente y cada vez mayor hasta que se haga permanente. ¿Ok? Podemos ser muy creativos. La creatividad tiene que ver con aspectos en el mundo físico, por ejemplo, con la glándula pineal, con la activación del nervio vago, que son condiciones fisiológicas que abren precisamente los surcos que nos conducen a la creatividad. Una creatividad que, para que sea creatividad, es abstracta y donde hay ese nivel abstracto, hay una manera distinta que rompe con el sentido lineal de las cosas. Entonces, allí es importante tener en cuenta este punto vital. Otro aspecto que nos los dice Jesús ya en el párrafo 7 dice, la expiación de por sí solo irradia verdad. ¿Y qué es la expiación? En el principio 25 se dice que la expiación es la cadena eslabonada de perdón. La expiación es un recurso de la mente, recordar que la realidad nuestra es espíritu. Cuando nosotros estamos inmersos en una circunstancia, la que sea, y yo recuerdo que mi realidad es espíritu, en ese momento, pues simplemente estoy teniendo, volviendo en ese recurso mental y me experiencio en expiación. Cuando yo recuerdo que en mi realidad es espíritu, comprendo que si algo me tiene preocupada o algo me está haciendo sentir mal, es porque no estoy en el espíritu, estoy desde el ego, queriendo impulsar a que algo sea como yo quiero que sea. Y sé que esta parte cuesta un poco porque todos terminamos preocupándonos de que determinadas situaciones se den de la manera que queremos que se dé. Pero repito, la fe es una fase. La fe espera resultados. La certeza asume que pase lo que pase, es exactamente lo que tenía que ser. En ese punto terminamos siendo misericordiosos y una de las cualidades de los maestros de Dios es la mansedumbre. Mansos. Ser mansos implica precisamente aceptar la voluntad de Dios, es decir, que el pensamiento amoroso del Padre sea lo que rija nuestra mente, porque eso se traduce entonces en conducta. Eso implica aceptar la voluntad de Dios, alinear mi pensamiento al pensamiento del Padre, que se imponga el pensamiento del Padre, no mi pensamiento. ¿Algún comentario? A ver, por acá. Bueno, yo sí, ¿Ah? entiendo por lo que hasta ahora he conocido del curso de milagros que en el fondo el único milagro al que deberíamos aspirar es que nuestra mente esté alineada con el Espíritu Santo. Ajá. Y en ese sentido, claro, no se trata de que las cosas no se cumplan como yo quiero o como yo tenía fe que eso que ocurriera, porque justamente ahí pudiera ser Ujú. que tu fe estuviera en todo caso orientada o canalizada desde tu ego
de algo distinto, en todo caso, a tener una mente alineada con el Espíritu Santo. Ujú, Em, Sin embargo, me sorprende porque ciertamente cuando uno tiene fe, ¿verdad? O tiene un deseo, es un esfuerzo que uno está haciendo desde la duda para que algo ocurra. ujú, Pero eh, pueden darse casos, o hay casos en que hay personas que concretan justamente lo que desean, pero es porque no es que tienen fe, es que tienen la certeza de que ujú. va a ocurrir como ellos lo estaban pensando, ¿no? Me sorprende mucho, es decir, no sé, es la primera vez que estoy en esta reunión, pero no sé si puedo plantear así como una especie de conversación o plantear puntos de vista que los asocio al tema, ¿verdad? Pero son cosas que he visto que no son precisamente el curso de milagro, ¿no? Si yo hace Ajá. poco vi, por ejemplo, el video del señor Alexis, es el señor este el que creó la Venezuela de antier, y la persona que creó eh, los aleros. ¿Sabes quién es? No, papi, no, no sé Alexis, exactamente. No, Alexis, creo, ¿qué? creo que es Alexis Villegas que se llama. Y no has ido a esos parques, a los aleros, a la Venezuela de antier. Eso queda en Mérida. Ah, pero a Mérida desde hace más de 20 años no voy. Así que, La cuestión ah, es que el relato de esta persona, ¿verdad? Y me impresiona mucho, porque él es, estableció que iba a ser Dios, que otras personas mm, lo hizo, ¿no? entrecortado, creo que vas a tener que acercarte al micrófono. Sí, Ajá. ¿me escuchas ahora? Un ¿O poquito no se escucha? mejor. Ajá. Claro, entonces el caso de este señor me llama mucho la atención. ¿Se escucha mejor Ah, un o no? poquito mejor, pero sí se escucha con interferencia. Ah, ok. Te Ujú. digo que me llama mucho la atención el caso de este señor, ¿verdad? Porque él logró ese sueño de tener los aleros, Ajá. pareciera en condiciones que la gran mayoría eh, pueden pensar imposible, ¿no? Ujú. Eh, entonces, pero este señor tenía la certeza en todo momento. No era que tenía fe, sino que él lo iba a hacer. Ujú. Entonces, bueno, resumiendo un poquito su, su caso, a los 13 años ya comenzó a ahorrar porque tendría ese terreno en el cual haría una recreación de su pueblo natal y desde una pobreza extrema. Y sí, claro, era muy pobre, pero comenzó a trabajar como lavando platos. Y, eh, y bueno, no, lo ahorró, tardó décadas, mantuvo la consistencia Ujú. y de cómo es, de recrear, de hacer un parque que en ese momento era totalmente innovador en nuestra Venezuela porque Los Aleros se considera como el primer parque alegórico basado en la recreación de otra ciudad y de una época. Y así que era disruptivo, además, ¿no? Tenía una referencia previa de que eso era algo exitoso. Entonces, me llama la atención porque, como, claro, no indico que sea desde el ego, que sea de. Me imagino que tú estabas muy alineado con el Espíritu Santo, ¿no? Pero el Claro. hecho es que él tenía la certeza de que, de que su objetivo iba a ser. No era que Ujú. tenía fe, tenía certeza. Y Sí, efectivamente se manifestó. sí, sí. Fíjate que este punto de discernimiento respecto de la fe, la creencia y la razón es un tema que está vinculado, forma parte de un subcapítulo del capítulo 20. Y del capítulo 20 al capítulo 21. No recuerdo ahorita si 20 o 21, pero no hace tanto tiempo lo trabajamos en la formación presencial que tenemos. Y sí logra este, que podamos llegar a comprender que cuando tengo fe, lo que pasa es que tenemos el programa de lo que la religión reinante y la cultura reinante nos plantea, ¿verdad? Nos habla desde fe. Y la fe, repito, es ese espacio
donde yo espero que se me confirme algo, que se me claro. confirme eso que yo quiero. Me recuerdo el eslogan el año pasado con la competencia de fútbol del equipo venezolano de la Vinotinto, manos, yo tengo fe. Y, y mientras hubo esas tantas mentes pensando en fe y teniendo fe, bueno, Venezuela dio qué hacer en esa competencia y eh, operaron otros elementos para que no pudiera pasar a la final. Pero sin embargo, que un colectivo, después de una estima, de una autoestima, por así decirlo, una percepción respecto de la como audiencia del fútbol, tan herida, tan lastimada, conectara con la fe, quien quiera que se haya creado el eslogan, la pegó. O sea, la pegó. Más, si en vez de decir, mano, tengo fe, es mano, tengo certeza, pues posiblemente la frustración o el duelo, pues aquel juego que terminaría de hora de Venezuela cercano a las 10:30 de la noche, no habría generado el nivel de frustración, porque este es el punto. Cuando yo tengo fe, que tengo necesidad que se me confirmen las cosas, cuando no se me da, yo me frustro, me Claro, decepciono y esa decepción me genera un movimiento. Volvemos al punto. No me conecto en gratitud. Mientras que la certeza, no, como la certeza es que pase lo que pase, es lo que tiene que pasar, entonces no me conflictúo con el resultado. Y en consecuencia, no es que haya resignación, simplemente estoy en modo aceptación de que lo que pase al final es lo que tiene que suceder. ¿Ves? Y eso es distinto. Y en lo particular a mí, esta diferenciación, este discernimiento también me ha conducido a tener un conjunto de experiencias bien interesantes, porque cuando me di cuenta que estoy midiendo resultados, estoy en modo fe. Entonces le pido y le entrego al Espíritu Santo mi percepción para entonces conectar con certeza, ¿ok? Con certeza. Es como, por ejemplo, tú puedes tener un negocio y en tu negocio está en un momento de bajada, donde no estás teniendo el flujo de clientes, el flujo de caja que tú deseas. Ok, eso amerita una revisión porque para no entrar en confusión de niveles, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Pero una vez revisado y establecido un plan de trabajo, y además se le entrega al Espíritu Santo también para recibir su guía y claro. saber que lo que viene y las ideas que ocurran, que se susciten, son ideas que precisamente están alineadas al Espíritu Santo porque ya se lo entregaste y porque lo que te está llegando es lo que tienes que hacer. Y ahí entras en modo certeza, ¿ves? Claro. Y en ese reinventarse, como diríamos en los términos de finanzas, ¿verdad? En ese reinventarse, este, también no pierdes conexión con la gratitud. Entonces es más fácil mantenerte en esa alertidad de certeza y no de fe. La Sí, bueno, es que, evidencia de que en lugar de certeza estuve en fe o he estado en fe es precisamente la frustración. Cuando me viene el no, duelo, entonces yo estaba esperando que algo fuera de la manera que yo quiero que sea. Entonces, y claro, fijémonos algo. A mí siempre me gusta graficarlo en forma de escalón. En las características de los maestros de Dios, la fe es la número 9. Y para llegar a la fe necesitamos confianza y la confianza se desarrolla. Y el primer paso para el desarrollo de la confianza es deshacimiento. claro, es Y que en el bueno, camino se necesita honestidad, mansedumbre, paciencia. Entonces tú te dices, wow, qué débil es mi fe. yo no sé si estaría bien mi entendimiento dentro del Ajá. parámetro del, del curso de milagros, pero me imagino que es porque la fe está asociado
al logro de algo en específico, independientemente si está alineado o no está alineado a la voluntad del Padre. En cambio, la confianza es la confianza en que las cosas se darán siempre de la mejor manera en función de la voluntad del Padre. Y lo que Es decir, sea es, exacto, la confianza está alineada es con que lo que ocurra sea lo mejor siempre, ¿no? así es. Entonces, fíjate, son dos niveles, pero por supuesto, hay que transitar el camino a lo interno en la mente, porque yo puedo tener fe, vamos a ponerlo de esta manera, yo puedo tener fe en que Dios no me abandona, pero cuando yo quiero algo y ese algo no se me da, al primero que yo cuestiono es a Dios, porque me siento que lo que yo quería y no se me dio es producto del abandono de Dios. Y fíjate que lo que acabamos de compartir es una interpretación invertida del sentido de la crucifixión. O sea, asumir que Dios va a sacrificar a su hijo por haber hecho cosas buenas, tiene que sufrir en la cruz y que además va a redimir los pecados de los demás. ¡Wow! No tiene lógica, porque o Dios es todo amor o no es todo amor. Pero aquí es radical, absolutamente radical. No existen los puntos medios, no es medio amor. Por eso vuelvo a la frase, si el amor perfecto expulsa el miedo, si hay miedo es porque no hay amor perfecto. Si el miedo me está rigiendo mi mente, mi psiquis, mi atención, no estoy alineado del espíritu aun cuando yo crea que yo soy una persona de fe. Ya. ¿Ves? Entonces, en ese caso, la crucifixión no habría ocurrido En ese o caso, ocurrió, pero no por voluntad del Padre. fíjate, es que nosotros estamos impregnados de la idea y la experiencia de la crucifixión por lo que Hollywood, el cine, ha hecho, por lo que en las homilías los sacerdotes propician, para que todos entendamos que, oye, mira, somos unos muérganos y Jesús se sacrificó. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros nos apartamos de esa interpretación, inclusive, voy más allá. Si nos quedamos solamente con los cuatro evangelios, que son los evangelios canónicos, que son los que fueron aprobados por aquel primer concilio Vaticano en Nicea, en el siglo III, ¿ok? Y es cuando excluyen deliberadamente otros evangelios, como el evangelio de Tomás. Entonces, ahí es donde tú comienzas a discernir y tú dices, aquí hay una intención. Y hay la intención de que nosotros nos sintamos esto, que somos los malos. Porque visto de esta manera, y si nos vamos a la literalidad de la frase, Dios sacrificó a su hijo unigénito. Es decir, tú no eres hijo de Dios. El mismo texto que en otro punto te dice que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, volvemos al tema de la lógica. Si todos somos hijos de Dios, somos todos hijos de Dios, pero no es uno hijo de Dios y los otros somos, no sé, sobrinos, primos, ¿ok? Somos una raza distinta. Entonces ahí comprendemos y discernimos que este es un programa mental que se ha insertado en un manejo y comprensión de la crucifixión de manera invertida, distinta a lo que realmente sucedió. Cuando nosotros revisamos entonces el testamento de San Juan y otros textos, o el evangelio de Tomás. Nos quedamos con el evangelio de Felipe, el evangelio de Tomás. Bueno, yo he leído los evangelios apócrifos, que fueron precisamente los que deliberadamente Roma determinó que no podían estar en la Biblia, Hay un porque escrito lo también de cuentan María Magdalena. diferente. Lo cuentan diferente y es exactamente los mismos textos que fueron encontrados por allá por los años 48, 47 del siglo pasado, ¿verdad? En Hammadi, en Egipto, y que lo consiguió fue un agricultor. Es un hecho histórico. Y cuando se dan cuenta de qué se trataba, eso cambió. Y fíjate, después de eso se da el Concilio Vaticano II en el año 62-63 y la iglesia no le
quiso, la iglesia de Roma no le puso la mano a esos evangelios, por el contrario, a eso se les llama los apócrifos y que siguen siendo discriminados. En un acto de justicia tendrían que ser integrados a la Biblia. Entonces, Claro, bueno, la persona estudiosa de la Biblia se encontrará que existen varias versiones, pero cuando tú te lees este evangelio, te encuentras que es mucho más coherente. Y lo encuentras coherente, el mensaje y la interpretación de la crucifixión y la resurrección, bastante alineado a lo que nos dice un curso de milagros. ¿Ok? Que además la postura mental de Jesús no era una postura de pobrecito yo. No hubo condenación alguna a Judas. Y él lo dice aquí en el mensaje de la crucifixión, Judas es mi hermano, pero cada uno cumplió con su papel. ¿Ok? Y lo dice para que dejemos de juzgar. Y yo siempre hago mención a algo. ¿Cuántas personas le han puesto a sus hijos Pedro? Bueno, tú tienes un hermano que se llama Pedro, Pedro Pablo, por ejemplo. ¿Cuántos Pedros existen en todo el planeta? Trillones. ¿Cuántas personas al nacer sus hijos varones le han puesto el nombre de Judas? igual. Nadie, nadie. ¿Ves? Entonces, hay un programa que quiere que la interpretación invertida de la crucifixión sea lo que prevalezca y nos genera estas dudas y nos genera estas crisis de identidad. ¿Qué te dice el principio 31? Debes dar gracias a Dios por lo que realmente eres. Los hijos de Dios son santos. Entonces, ¿quién soy? El santo Hijo de Dios mismo, refulgente en el fuego de su amor, que es coherente con el que yo me identifique como hijo de Dios, tener certeza. Es lo coherente, tener certeza que lo que pase, cualquiera que sea el resultado, bueno, no tendría por qué generarme duelo, cualquiera sea el resultado, independientemente de, independientemente de, ¿ok? Porque sea lo que sea que nos haya llegado como vivencia, como experiencia, lo fabricamos y somos responsables de eso. Lo fabricamos. Y yo sé que al principio nos choca, nos rechincha. ¿Cómo yo pude haber fabricado esto? ¿En qué momento? Y he podido ver incluso maestros, gente de un curso de milagros con 20, 30 años diciendo, transitando alguna vivencia y conflictuándose porque se cuestionan porque lo que dudan de que pudieron no haberlo fabricado. Entonces ahí tú te dices, bueno, ese es un estudiante de fe, pero no de certeza. Tiene fe en lo que dice el libro, pero no tiene certeza. Sí, no, yo estoy de acuerdo en que cuando tú dices tengo fe, en el fondo esa postura alberga duda. Ujú. Así es. Viene Sí, de una duda y de un patrón mental de escasez, sí, porque exactamente. tengo una necesidad. Claro, Por eso es eh, que, fíjate, esto está en Razón y Percepción, capítulo 21 en el libro de texto, la célebre página 500. Soy responsable de lo que veo o pienso. Choca mucho, al principio choca, pero ahí le vamos entregando al Espíritu Santo, mira, Espíritu Santo, ¿sabes? Me saca la piedra esto de que todavía no lo entiendo, te lo entrego una vez más, hasta que poco a poco se nos va abriendo el entendimiento. Bueno, yo hablo con el Espíritu Santo como si estuviese hablando contigo, así, mira, pana, esto no lo entiendo. De verdad, ábreme el entendimiento. Me hago a un lado y entrégame. Sabré que los siguientes lluvia de pensamientos son tuyos, no son míos. Por lo menos a mí me ha funcionado de esa manera. Y bueno, sé que lo que
a partir de allí ya, y en verdad todo comienza a tener un sentido y un orden. Sí, Pero para la amiga Neleida Hidalgo y para todos los que están por TikTok, los que están por YouTube, además de Zoom, incluso el momento planeta, ni siquiera podemos hablar momento país, el momento planeta es perfecto para que discernamos y saber que no es suficiente tener fe. Necesitamos ir más adentro y experienciarnos precisamente en certeza. Ajá, por aquí te dice Francia, yo conozco los aleros, pienso que el Señor logró sus sueños porque para él era una inspiración tal como un pintor, por ejemplo, se inspira y crea su obra. Para crear debe estar alineado con el amor. Es así, claro. Toda persona artística, creativa, tiene una sensibilidad y una particularidad de poder conectar con la fuente, consciente o sí, inconscientemente, ¿ok? Consciente o inconscientemente. Ahora, no es que existan niveles de fuente, porque la fuente real es una sola. También hay que tener en cuenta algo. Un reggaetonero promedio, un, este, de estos, del que se ganó hace poco el Grammy, que es puertorriqueño y estuvo en Super Bowl, ¿cómo es que se llama? Este, Bad Bunny. ajá, de un Bad Bunny, por ejemplo, su fuente de inspiración es demiúrgica, es decir, es el dios del ego, no es precisamente el Padre Amor, porque todo su mensaje es muy contradictorio y muy utilitario del cuerpo, tanto femenino como masculino. Entonces, sí, es creativo y se conecta, pero se conecta con ese nivel de Dios, con el Dios del ego, porque todas sus letras son, ahora nos vamos a otro tipo de cantantes, a otro tipo de artistas, no además de la música, y se aprecia, pues un pintor, ¿cuál es la diferencia entre un pintor y otro? El nivel de comunicación que alcanza con la fuente y pueda plasmar eso de la forma como lo hace. ¿Ok? ¿Ok? Bien, si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario por hacer, de lo contrario, podríamos ir cerrando entonces. Ok, bueno, creo que nadie más. Perfecto, vamos entonces a despedirnos. Para las chicas de la formación, nos vemos mañana también por esta vía, por la vía Zoom, no así por YouTube, para que continuemos trabajando con nuestro capítulo 22, la fase de la síntesis. Y pues el resto de la audiencia, el próximo martes a las 7 de la noche trabajaremos entonces el principio 32, la lección 32 y algún elemento del libro de texto. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Buenas Feliz noches, noche. Carmencita. Ok, vamos a Chao, parar Kim. entonces la grabación. Perfecto.